Vamos a empezar. Súper. Confirmando ahí que me escuches, por favor. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Saludos a todos de nuevo. Bienvenidos a un webinar más de 4S Real Estate. Prácticamente ya estamos en las últimas versiones de este 2020, con la última información del año. Prácticamente con este webinar y un par de webinars más en esta misma semana, estaríamos terminando todo el set de webinars de este año. Este webinar vamos a hablar específicamente de Chile, de cómo vamos Chile, vamos a una perspectiva general económica e inmobiliaria de cómo va el país. Y antes que nada de empezar a platicar, el día de hoy los presentadores, primero presento a mi socio regional que representa a Chile, a Milton Moreira, que nos va a platicar específicamente de diferentes temas muy interesantes, y un servidor, Ignacio Torres, como CEO de la empresa y uno de los fundadores hace 15 años de la empresa. Milton, bienvenido, gracias por estar aquí y encantados de poder compartir este foro con toda la gente que nos va a estar escuchando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Nacho, y también muy contento de poder participar en esta iniciativa 4S y de poder también dar a conocer no solamente acá en Chile, sino que también a nivel latinoamericano, porque yo sé que 4S está emitiendo para todo LATAM, así que para que nos conozcan un poquito y vean cómo se ha ido comportando el país en este año bastante particular que hemos tenido. Claro, totalmente. Sobre todo este año, como tú lo platicaste, un año de retos, un año interesante para todos, pero sobre todo un año que ya se está terminando y lo importante es ver hacia dónde vamos a ver el futuro cercano este año, ¿no? Si quieres empezamos a platicar, como les dijimos, la idea es decirles cómo vamos y hacia dónde creemos nosotros que va el mercado. Es importante ver hacia el futuro y entender cuál es la dinámica que está teniendo el país. Pero antes que nada, antes de poder platicar acerca de cómo vamos y cómo vamos el futuro inmobiliario, quisiera platicarles acerca del panorama económico que tiene no nada más Chile, sino la región de Latinoamérica, porque la región de Latinoamérica tiene, digamos, muchos elementos que están entrelazados y lo que pasa en un país pasa en todos los países. Lo primero que tenemos que entender y que lo venimos platicando desde hace mucho tiempo, Milton, es que esta crisis económica, primero hay que entender cuál es el impacto económico que está teniendo esta crisis. Denme un segundito, me están diciendo que no estamos viendo la pantalla. ¿Tú sí estás viendo la pantalla o no la estabas viendo? No, solamente te veo a ti, Nacho. Listo, ahora sí. Ahora sí. Venga. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Confirmado que estamos viendo la pantalla? Sí. Sí, buenísimo. Entonces, empecemos a platicar, como decíamos, del panorama económico. Y platicando el panorama económico, lo primero que tenemos que entender es cuál fue el efecto que tuvo esta crisis. Y el efecto que tuvo esta crisis, para los que no creen que el COVID-19 ha tenido una crisis igual que las anteriores, pues entendamos que estamos en la crisis económica con mayor impacto en los últimos 100 años. ¿Qué es lo que pasó hoy en día con COVID-19 y qué es lo que ha pasado con las últimas crisis? Definitivamente COVID-19 ha sido una crisis que ha pegado más que la crisis financiera que fue hace 11 años y tiene una escala similar a la Gran Depresión. Vean esta gráfica en donde estamos indicando el índice Dow Jones, cómo se comportó 2 meses antes de la pandemia y qué es lo que pasó después, 2 meses después de la pandemia, cuando todavía seguimos en puntos más bajos y todavía no llegamos al tema de la pandemia. Es importante que entendamos que esta crisis realmente ha tenido impactos económicos bien importantes. Lo bueno de esta crisis es que tiene impactos económicos diferentes a los que hemos visto en otras crisis y ahorita vamos a platicar de eso. ¿Qué es lo que está pasando con Latinoamérica y qué es lo que está pasando con Chile? Latinoamérica, en términos generales, venía creciendo a ritmos mucho menos acelerados a los que venía creciendo en el 2018 y 2017. 2019, el año pasado, prácticamente todos los países, a excepción de Colombia, Guatemala, Guyana, República Dominicana y Dominicana, prácticamente toda la muestra de países latinoamericanos, sin excepción, crecieron mucho más el 2017, crecieron más el 2018 y esos 2 años fueron mayores a lo que hoy en día estamos viendo como 2019 y lo que vamos a ver sobre todo en 2020. ¿Qué pasó con Chile? Chile en 2018 alcanzó prácticamente el 4% de crecimiento. Un año anterior no logró el 2%
El 2019 no logró, apenas pasó el 1%, no logrando el 2%. Para un tamaño de la economía de Chile es importante estar arriba del 3 o el 4%. De hecho, para cualquier país latinoamericano con este bono demográfico, se estima que los países deben estar creciendo a una tasa del 5% para tener un crecimiento mayor al que tenemos demográficamente hablando. Entonces, en este caso, Chile venía desinflándose, Chile venía con un crecimiento más moderado que lo que vimos en los años anteriores, pero lo importante es entender cuánto va a crecer este año y cómo está la economía chilena para el cierre de 2020. Es importante que entendamos en dónde está Chile hoy en día y cuánto va a decrecer. Se estima ya por medio del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que Chile esté decreciendo a doble dígito. Es el mayor decrecimiento reportado en Latinoamérica. Si bien Chile, hablando como en economía, es de lo más estable que existe en Latinoamérica y con mucha potencia, no es la economía más grande, pero sí la economía con el PIB per cápita más importante de los países que tienen un tamaño considerable. El segundo país después de Chile que prácticamente llegaría a doble dígito de crecimiento es México. De hecho, México, Chile y en este caso Perú son los 3 países que más decrecen hoy en día en Latinoamérica. ¿De qué te habla? De que hay un reto importante para Chile en cuestión económica y eso viene también explicado por la dependencia que tenemos en toda Latinoamérica con el principal socio comercial que tenemos todos los latinoamericanos, que es el tema de Estados Unidos. El tema de Estados Unidos ha pegado fuerte. Estados Unidos está en una crisis económica importante. Para que ustedes se den cuenta qué pasó en la última crisis y hablando de los impactos económicos que tiene esta crisis contra las crisis anteriores, hay que entender en qué estatus estamos. La crisis del 2009, Estados Unidos perdió 8.5 millones de empleos, prácticamente 8.358.000, y en esta crisis estamos hablando de 21 millones y medio, 3 veces más COVID, que es lo que tuvimos en la recesión del año pasado. Fueron prácticamente 2 años en los que estuvimos con esos niveles, en los que perdimos 8 millones y medio. Hoy en día, en cuestión de 6 meses, estamos hablando de prácticamente 22 millones de empleos perdidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues la expectativa es diferente. La expectativa en comparación con las otras crisis espera una recuperación importante y esa es una de las ventajas que tiene Chile en comparación con los otros países. Para el Banco Mundial existen 6 diferentes panoramas que pudieran representar un tema positivo o un tema negativo, dependiendo de la situación que estés, que va dependiendo de si crecen el G7, si el G7 crece, hay países que se ven beneficiados, Chile se ve beneficiado. Si China crece, también se ve beneficiado Chile, no todos los países de Latinoamérica. Por ejemplo, México no se ve beneficiado si China crece. ¿Por qué? Porque México es un competidor directo de lo que produce China. Sin embargo, Chile es un proveedor de materia prima hacia el país asiático. Entonces, si China crece, Chile también va a crecer. Si la tasa de interés de Estados Unidos empieza a moverse, es positivo para Chile. Si los precios de la energía empiezan a moverse o se empiezan a recuperar, para Chile también vendrá un efecto positivo. Si los precios de los commodities también empiezan a subir, es importante. Y si el tema aéreo, el tema vacacional también empieza a moverse, Chile será uno de los países que mejor beneficiados se ven. ¿Qué pasa con los precios de los commodities? La realidad de las cosas es que los precios de los commodities desde el 2010, 2011, vienen hacia una tendencia a la baja, entonces sería importante entender cómo se comportarán estos commodities para ver qué está pasando con Chile. Toda Latinoamérica depende del petróleo, los movimientos y las fluctuaciones del petróleo son importantes para la economía. La realidad de las cosas es que venimos con un decrecimiento del precio del barril del petróleo desde el 2018 constante, donde en 2018 logramos prácticamente llegar a precios de precios del barril $70. Como ustedes se dieron cuenta, en abril llegamos a tener precios negativos en el petróleo un par de días. Después se recuperó y el promedio estuvo en $20 por barril en abril y hoy en día ya estamos en los niveles de los 40. La expectativa es que se mantenga más o menos igual. El cobre, importante para Chile, viene recuperándose, viene una ligera tendencia a la alza, que eso es también importante. Y pues también entender lo que ha pasado en las últimas crisis y también lo que ha pasado
en las últimas pandemias que hemos sufrido a nivel mundial. El efecto económico que estamos viendo en esta pandemia no dura más de 12 meses. De hecho, el efecto mayor que hemos visto en el mercado ha sido un efecto de 18 meses. Ya empezó en marzo. El próximo marzo ya cumplimos un año. Se espera que el próximo año, a mediados o el tercer trimestre del próximo año, ya prácticamente todos los países estén en un movimiento económico prácticamente igual al que teníamos previo a la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que hemos venido platicando o qué es lo que decimos acerca del mundo inmobiliario y que lo hemos repetido en cada uno de los webinars? Y este no va a ser la excepción. Este año o este 2020 y lo que viene para el 2021, definitivamente creemos que el mundo inmobiliario tiene una gran ventaja en comparación con las últimas crisis que habíamos visto. ¿Qué es lo que está pasando? La última crisis, específicamente la del 2009, empezada en Estados Unidos y provocada por, digamos, un tema financiero y un tema inmobiliario entrelazados ambos, provocaron una gran crisis que eso hizo que todos los países del mundo tuvieran una recesión económica o tuviéramos un problema fuerte. No sé ustedes, pero yo en aquel entonces tenía que agachar la cara. ¿Por qué? Porque toda la gente nos culpaba, el mundo inmobiliario, de que éramos los culpables de que el mundo estuviera en crisis o que hubiera recesiones económicas. Creo que el 2020 el mundo inmobiliario tiene una perspectiva completamente diferente. Creo que hoy en día el mundo inmobiliario es uno de los giros que puede levantar las economías y es uno de los giros que puede reactivar cada uno de los segmentos económicos que pertenecen a los diferentes países o como estén compuestas las diferentes economías. ¿Por qué lo decimos? No nada más lo decimos nosotros, creo que empresas como Deloitte confían en que hay ciertos giros que van a empujar la economía. El mundo, digamos que el tema industrial y logístico se está reconvirtiendo de una forma importante. Simplemente tiene un efecto a largo plazo, pero apoyará a esa recuperación económica que necesitan los países. También hay otro tema importante, que es el tema de la vivienda. ¿Qué es lo que está pasando con la vivienda? Hoy en día la vivienda, después de esta crisis, tiene una revalorización fundamental en la vida de las personas. ¿Qué es lo que está pasando? En todos los países de Latinoamérica, sin excepción, estamos viendo que los niveles de absorción de vivienda se están manteniendo prácticamente a los niveles precrisis. ¿Qué está pasando? Hay una contención del efecto COVID en el tema de vivienda porque la vivienda está revalorizándose de una forma muy interesante. ¿Qué pasa? Estamos valorando comprar una vivienda de nuevo o rentarla y cada vez tenemos mucho más amor por el hogar. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el aislamiento, prácticamente en niveles absolutos y en niveles absolutos y en niveles relativos, absolutos se mantiene, relativos aumenta. En esta crisis, el tema de la vivienda prácticamente toma el mismo monto con menos presupuesto o con un presupuesto recuperado para el 2021. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues definitivamente estamos viendo un panorama importante. Económicamente hay que saber en dónde estamos para saber a dónde queremos ir. Y definitivamente esta economía nos está pegando de una forma importante. Chile, con doble dígito de decrecimiento, tendrá que entender que el próximo año va a ser un año complicado. Sin embargo, creemos que Chile, como economía, tiene todas las condiciones para salir adelante. El mundo inmobiliario debe de ser un camino para poderse recuperar, pero no todos los giros se recuperan igual y eso es bien importante entenderlo. En Latinoamérica existen dos percepciones. Uno, ¿cuál es la percepción del impacto sufrido durante este COVID-19? ¿Y cuáles son los giros que se van a recuperar más rápido? Definitivamente todos creemos y sabemos que la hotelería y el turismo es el sector más afectado por este COVID. Segundo lugar, retail y comercio, definitivamente, porque prácticamente en toda Latinoamérica la restricción de poder visitar estos espacios comerciales ha sido muy fuerte. Y también viene una reconversión importante al tema de retail, que no necesariamente quiere decir con la desaparición por la llegada del e-commerce, ahorita lo vamos a platicar. Tercer lugar viene la vivienda y en un tema medio, las oficinas no han sufrido tanto, ahorita platicamos del tema de oficinas y obviamente el tema industrial con una perspectiva bien importante. ¿Cuál se va a recuperar en menos tiempo? ¿Cuál va a ser de los más rápidos que va a ser recuperar? La vivienda, como lo dijimos ahorita, toma primer lugar. Creo que la vivienda es importante en su recuperación. Segundo lugar, el retail y comercio, sí es de los que más ha sufrido, pero también es de los que más rápido se va a recuperar. Vemos una importancia en el retail y el comercio para los latinoamericanos como temas de entretenimiento y paseo de fin de semana, que eso se volverá a retomar una vez que existe una vacuna o nos dejen salir a la calle. El industrial se recupera, tampoco ha perdido tanto terreno, se recupera y tiene un efecto a largo plazo. Después viene la hotelería y turismo,
por no ser un tema de primera necesidad, con presupuestos más restringidos. Y en último lugar, el tema de las oficinas, en donde las oficinas, si bien hoy en día la capacidad instalada no está sufriendo tanto como debería, la realidad de las cosas es que no se va a recuperar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el espacio de oficina depende directamente de la demanda o de la demanda de las empresas. Y las empresas hoy en día no está nadie ni en planes de expansión, ni en planes de cambiarse de oficina, ni está justificada la demanda con un 12% de decrecimiento en la economía. Una cosa es el impacto sufrido y otra cosa definitivamente es el tiempo de recuperación. Hicimos una encuesta para ver qué pensaba cada uno de los desarrolladores. Participó gente de toda Latinoamérica para podernos decir qué es lo que está pasando. Y pues obviamente los más afectados todos piensan que la parte de hotelería y turismo con un 60%. Segundo, fíjense cómo del 60% vamos al tema de retail y comercio. Tercer lugar, oficinas, después vivienda y en último lugar, industrial. Prácticamente todos los países se comportan igual en cuestión de preferencias. Simplemente Colombia puede tener un mayor impacto en la parte de retail y comercio. ¿Cuál es el sector que se está recuperando más rápidamente en cada uno de sus países? La muestra cada uno de ellos. Vivienda sigue estando en primer lugar, industrial sigue estando en segundo lugar, retail se está recuperando y en último lugar la parte de hotelería y turismo y en ultimísimo lugar la parte de oficinas. Como decíamos, oficinas no está siendo tan afectado. Sin embargo, la perspectiva para el mediano y largo plazo, para el corto y mediano plazo para oficinas es un poco más complicada que los diferentes segmentos. Ahora, ¿qué es lo que vemos para los próximos 5 años y hacia dónde creemos todos que están las nuevas tendencias? Lo primero que hay que entender es que después de esta pandemia, obviamente todos hemos entendido que el tema de avances tecnológicos, que lo veíamos como un tema a largo plazo, lo tenemos que integrar ya en el real estate, definitivamente hablando. Segundo tema, los temas de financiamiento y los temas de flexibilidad para la obtención de cualquier bien inmueble quedan en segundo lugar, al igual que el tema de la tecnología. El cambio demográfico, digamos que estos nuevos mercados también lo consideran importante, no tan importante como los dos anteriores. El cambio climático y el tema de sustentabilidad también empieza a tomar mucha fuerza. La urbanización, la maduración política y la escasez de recursos y materias primas. El tema tecnológico y el tema flexibilidad en el mercado, creo que son dos temas que cada uno de ustedes deberá de analizar mucho más a fondo y si es que lo están integrando en cada una de sus empresas. Ahora, ¿cómo ve el mercado la recuperación o cómo ve a sus empresas en los próximos 12 meses en cuestión de ingresos? ¿Qué es lo que va a pasar? Únicamente el 8% lo ve con un fuerte incremento, que es normal. Casi todos, el 37%, ven un ligero incremento, que eso es positivo, si bien no estamos en el 100% ligero incremento, pero que el 37% ve un ligero incremento, al igual que un 12% igual, nos habla de que es un mercado bastante saludable. 30% ligero incremento y únicamente el 13% un fuerte incremento. Únicamente, digamos que el 13% del 100% están teniendo un fuerte decremento de sus ingresos para los próximos 12 meses. ¿Cuál va a ser el mercado que más importancia tomará? Aquí es importante, si estamos viendo la tecnología y queremos ver hacia el futuro, hay que también entender cuáles son los segmentos que más van a crecer. Fíjense cómo generaciones como millennials, centennials y menores de 25 años ya empiezan a tomar muchísima fuerza en la relevancia del mercado. ¿Cuáles son las actividades que tendremos que hacer para ser mejores como empresas? Primero, innovación en desarrollo de proyectos, o sea, hacer mejores proyectos. Segundo tema, el tema de alianzas estratégicas en nuestros proyectos. Ganar participación en mercados existentes, que es un poco más complicado. Llegar a nuevos mercados geográficos, inversión en reserva territorial y compras y adquisiciones. Es evidente que el hacer mejores proyectos, mejores pensados, es una de las estrategias que estaremos viendo hoy en el corto plazo. ¿Cómo vemos el mercado inmobiliario de Chile? ¿Cómo vemos el mercado inmobiliario de Latinoamérica? ¿Cómo vemos a Latinoamérica y cómo vemos la economía chilena? Definitivamente lo vemos como el año de Nike, en donde los mercados van a estar a tope. ¿Por qué? Porque sí creemos que el 2021 va a ser un año muy positivo después de demostrar que el mundo inmobiliario este año, a pesar de la pandemia, se ha comportado bien, se ha comportado estable, es una inversión segura y el mercado seguramente nos va a premiar por esa parte. ¿Qué pasa? Hay que estar conscientes en dónde estamos.
sí, definitivamente Chile es un país que va a estar muy afectado económicamente hablando, en donde el que decrezcas a doble dígito será un reto, pero sin duda el camino será mejor para el 2021 y el mundo inmobiliario será un camino importante para poderlo llegar. Seguimos, vamos a hablar un poquito del panorama inmobiliario. Aquí le cedo la palabra a Milton. Milton, adelante, por favor. Muchas gracias, Nacho. No sé si me confirma que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Perfectamente bien. Súper. Bueno, comencemos entonces con el escenario acá en Chile, así que podemos ir avanzando. Como ya he sabido y tal como lo ha comentado Nacho en esta primera parte de esta ponencia o de esta presentación, nos encontramos en un escenario económico denominado de cisne negro, principalmente como consecuencia de la pandemia, cuyo choque a nivel mundial ha sido sin precedentes, dado principalmente por las estrictas medidas de contención del virus, las cuales han incidido fuertemente sobre las dinámicas sociales, el funcionamiento de la economía y su desarrollo productivo. En consecuencia, la incertidumbre, que ya pasó a ser una temática global, se elevó fuertemente, siendo contrarrestada este último tiempo por la aparición de una posible vacuna. Entonces, la carrera por la vacuna, yo creo que de alguna manera está incentivando estos procesos de recuperación. Bajo este orden de cosas, si pueden volver un poco a la presentación anterior, gracias. Bajo este orden de cosas, entonces, como les comentaba, la tasa de desempleo, según el FMI en Chile, afortunadamente está por debajo de los niveles en los que se encuentran algunos países de la zona euro, como lo es España. Y por otra parte, y pasando una comparativa con la región, los porcentajes de desempleo en nuestro país estarían en menores niveles que los de Brasil, Colombia y Costa Rica. Como es sabido, el desempleo no es más que la consecuencia o el efecto final de un deterioro económico, por lo que algunos de los elementos que han permitido mantener a Chile en un rango superior, según la gráfica, son, en primer lugar, la rápida reacción y adopción de medidas de contención por parte del Banco Central, especialmente a través de su política monetaria expansiva, los cuales han tenido como objetivo elevar el estímulo monetario, fortalecer el crédito y también reducir la volatilidad financiera. Y por otra parte, la flexibilidad de las cuarentenas que se han ido aplicando durante este último periodo del segundo trimestre y la reapertura gradual de algunos comercios y servicios, principalmente restaurantes y también algunas otras empresas ligadas al mundo de los servicios, están permitiendo una mejora paulatina de la actividad económica y por lo tanto del mercado laboral. Ahora sí, si quieren, pasamos a la otra gráfica. Ahora bien, el índice mensual de la actividad económica, conocido como IMASEC, como lo pueden ver ahí en la presentación, como lo define el propio Banco Central, es una estimación que resume la actividad de los distintos sectores de la economía en un determinado mes a precios del año anterior, por lo que su variación interanual constituye una aproximación de la evolución del PIB. Esa es la definición oficial que da el Banco Central para quienes no conocen el concepto de lo que es el IMASEC. Entonces, como podemos apreciar en esta gráfica, la evolución del IMASEC tuvo una contracción durante el periodo que va entre septiembre y octubre del año 2019, el cual de alguna manera estuvo influenciado por el denominado estallido social o el 18O, como se le conoce acá en Chile. La recuperación posteriormente se comenzó a notar recién en diciembre del año pasado hasta febrero de 2020, pero ya en marzo, cuando comenzaron a presentarse los primeros casos de COVID, especialmente durante la primera o las segundas semanas de marzo, desde ahí en adelante el desplome fue inminente. Ahí lo pueden ver claramente en la gráfica como hay una caída súper fuerte en el IMASEC. Y de acuerdo a la información emitida por este reporte, en septiembre, la contracción fue de un 5,3%, cuyo dato fue un mejor resultado comparándolo con los de marzo de un menos 3,1%. Por lo tanto, ya en septiembre comenzamos a vislumbrar una leve recuperación. Y, sin embargo, y a pesar de todas las dificultades económicas y desafíos sanitarios, estamos teniendo una recuperación gradual, la cual puede sostenerse en el tiempo siempre que se mantengan los fundamentales en un escenario más optimista y de mayor contención por los contagios de la pandemia. Por otra parte, la recuperación económica que podría tener Chile podría ser menos adversa comparándola con otros países. No sé si pueden mostrar ahí la siguiente gráfica, teniendo una recuperación mucho más robusta de cara al 2021, en donde se estima que la proyección podría ser de un 10%, y esta estimación tendría, por lo tanto, unos movimientos o cotas mucho más altas en comparación a periodos anteriores. Ahora bien, pasando a otro tema, en cuanto a las expectativas sectoriales de inversión, según los datos aportados por la Cámara Chilena de la Construcción,
los principales aspectos que preocupan y encienden la alarma en la industria son la evolución del COVID-19 y su crisis sanitaria, el desempeño del consumo y la inversión, las restricciones de acceso al crédito y el contexto sociopolítico que rodeó en un minuto el plebiscito sobre la reforma constitucional. Esos eran los principales aspectos que marcaron la pauta y que preocuparon a la industria. Continúa siendo una preocupación, pero en menor medida, las reformas previsionales, laboral y tributaria, como también la cadena de pago a proveedores. Por otra parte, la oferta del suelo normado para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y la falta de certeza jurídica, como se estuvo hablando hace un tiempo acá con respecto al desarrollo de proyectos inmobiliarios en determinadas comunas, ha rodeado este último tiempo los aspectos de vivienda y de desarrollo urbanístico, por lo tanto siguen siendo un aspecto relevante a considerar para los sectores de vivienda subsidiadas, inmobiliarias, mientras que los contratistas generales y las concesiones y obras públicas, la preocupación en menor medida se ha dado por el ámbito de lo que es la judicialización de los contratos. Eso es con respecto un poco al panorama y de lo que hemos logrado interpretar de acuerdo a los datos de la Cámara Chilena de la Construcción. Ahora bien, pasando ya al mercado inmobiliario en el Gran Santiago, no se aleja y no se dista mucho de lo que ha sido el escenario mundial. Tuvo una contracción significativa durante el segundo trimestre de este año, por lo que el escenario se volvió sumamente complejo durante los periodos de abril, mayo y junio principalmente, sumándose hacia el fenómeno global del empeoramiento en los datos económicos por el coronavirus. Y como tal les decía, o sea, Chile no estuvo exento de esta contracción, tal como ha ocurrido a nivel mundial. Además, debemos sumar este hecho, que también veníamos con un tema sociopolítico bastante complicado, que era el tema del estallido social, lo cual eso también tuvo un impacto o una injerencia en la caída de las ventas en proyectos inmobiliarios para periodos que eran correspondientes desde octubre hasta diciembre del año pasado. Entonces, a pesar de este escenario negativo con el cual nos veníamos enfrentando como industria inmobiliaria, aún así hay algunos elementos que están incidiendo en una mayor recuperación del mercado. Por una parte tenemos una mayor flexibilidad y alternativas de pago en el pie al momento de invertir en departamentos, principalmente por inversionistas retail. Aquí los desarrolladores y las inmobiliarias han propuesto distintas estrategias comerciales como para incentivar no solo la compra, sino que también la inversión, y eso se ha visto reflejado en estas alternativas de pago. Por otra parte, tenemos una baja histórica en las tasas de interés de los créditos hipotecarios como consecuencia de una política monetaria mucho más expansiva para así estimular el consumo. Como un tercer elemento tenemos la visión que han tenido los inversionistas sobre los inmuebles como verdadero activo refugio. Aquí quiero hacer hincapié en que la cotización del oro a nivel mundial ha tenido un incremento considerable. Hoy en día, al ver un escenario económico mucho más optimista, ha bajado su valor o su cotización, pero en los periodos de mayor auge o de mayor apogeo de la curva del coronavirus, el oro alcanzó cotizaciones muy altas. Lo mismo también está ocurriendo con las criptomonedas, especialmente Bitcoin, que hay algunos sectores de inversionistas que están apostando por este tipo de instrumento como una inversión y como un activo refugio, pero el mundo inmobiliario no queda ajeno a esto y una vez más está siendo visto como un activo de refugio y como una manera de resguardarse ante la volatilidad de los mercados y ante una desestabilización económica o recesión económica, mejor dicho, a nivel mundial. Por último, la corrección de los precios, que se ha dado acá en el mercado inmobiliario en Chile ha sido muy mínima. De acuerdo a algunos datos, solamente podemos interpretar que ha habido una baja en los precios de la oferta en productos usados, o sea, en departamentos de segunda mano, pero no así en los proyectos inmobiliarios nuevos. Por lo tanto, en este orden de cosas, la volatilidad en torno a esos precios del mercado inmobiliario ha sido mucho menor y, por ende, mucho más controlada. Entonces, para ya ir terminando en este punto, resulta destacar en este sentido que un elemento importante para la resiliencia en gran parte de los desarrolladores y que ha quedado sin lugar a dudas como una lección importante, fue la aplicación de una estrategia de innovación tecnológica y de digitalización en gran parte de los procesos, transformándose así no solo en una herramienta que permita o que permitió acelerar la venta o mantener las ventas en un porcentaje estable, sino que también como una forma de enfrentar la constante incertidumbre que no hemos visto este año como consecuencia del coronavirus. Por lo tanto, y resulta lógico entonces pensar dentro de todo este contexto que gracias a esta resiliencia, gracias a que algunos desarrolladores han aplicado ciertas estrategias muy indexadas o muy apalancadas con la tecnología,
podemos ver también que el ramo inmobiliario tuvo una tasa de crecimiento de alrededor de un 1% de crecimiento en comparación con el periodo anterior. Pasemos a la siguiente nomás. Ahora bien, en relación al cambio en zonas de venta, y comparando periodos de junio del 2019 al 2020, podemos apreciar que algunas comunas especialmente han tenido considerables crecimientos en comparación con otras que por mucho tiempo fueron las más tradicionales o las más apetecidas por el mercado. Esta transformación ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, teniendo por lo tanto que los periodos de junio del 2019 y junio del 2020, y a pesar de que nos encontramos inmersos en un contexto de pandemia y de crisis sanitaria, aún así hubo un incremento y hubo un desarrollo considerable en el ámbito inmobiliario en estas comunas como son La Florida, San Joaquín, Huechuraba, Conchalí y otras que aparecen ahí, como pueden ver en los porcentajes, que han tenido un incremento considerable. Entonces, será importante llevar a cabo un seguimiento en el comportamiento en estas comunas y ver si se mantendrá esa tendencia en el largo plazo, teniendo también en consideración algunos elementos no menores como son la escasez del suelo, que ha afectado a gran parte de la región metropolitana, las normas que han comenzado a operar en cuanto a la regulación, a la edificación en altura, y también ver de qué manera el impacto de la creación o la edificación de proyectos verticales se está equiparando de alguna manera también junto con la oferta de proyectos de casa. Y es en ese sentido, si podemos pasar a la siguiente, resulta interesante, como le comentaba, que el mercado de las casas, el mercado horizontal, está teniendo un auge sumamente importante. Esto refleja claramente un cambio en la decisión de compra por algunos segmentos del mercado que están influyendo en algunas comunas. Se ve que durante los meses de mayor auge de la pandemia hubo una baja considerable en su adquisición, teniendo un ligero rebote en su cotización en el mes de agosto, para luego volver a repuntar en el mes de septiembre. Entonces, lo que nos da a entender esta situación particular con respecto a las casas, o al mercado inmobiliario de las casas, es que está ocurriendo un cambio en las preferencias de la población al momento de buscar vivienda, por lo que la compra está siendo distinta y nos lleva a preguntarnos si en algún momento podría quizás llegar a ser la demanda simétrica o disímil de las casas en comparación con los departamentos. Pasemos a la siguiente nomás, chicos. Ahora bien, en cuanto al cambio de zona en venta, y siguiendo en este orden de cosas, las gráficas demuestran las zonas en las que el mercado está buscando comprar e invertir en casa y cuyas comunas se encuentran fuera de los radios urbanos más centrales, como es, por ejemplo, el caso de San Bernardo, de Huin, de Lampa, de Quilicura, que son los que han tenido un mayor crecimiento, así también Maipú, Pudahuel y Cerrillo. Entonces, de esta manera, para los desarrolladores y para quienes estamos inmersos en el ramo inmobiliario, hay un llamado de atención en que debemos tener en cuenta estos datos y en algún momento replantear el modelo en el sentido de cómo se están desarrollando los proyectos, a qué mercado meta son los que se están apuntando y la forma en la cual se está visualizando el mercado. Ahora, pasando a otro ámbito que dice relación netamente con el inventario, tenemos que la categorización del mercado en función del tiempo y de las ventas en el cual, cómo debe efectuarse. Entonces, como pueden ver acá, tenemos la clasificación o esta categorización, como le denominamos nosotros, que dice relación con un mercado subofertado, ideal, saludable, limitado y saturado, y que esta clasificación va a ir en relación al tiempo en el cual los proyectos se ponen o hay una colocación de este inventario en el mercado. Entonces, se ha planteado tradicionalmente la fórmula que dice relación con dividir las unidades del inventario por la cantidad de ventas que se efectúan en un mes, para así obtener una proyección de cómo se comportará el mercado durante ese año. O sea, esa ha sido la fórmula tradicional y la quiero volver a repetir porque es súper importante tener en cuenta esto porque, dada la contingencia y dado los cambios que hemos tenido este año, principalmente influenciados por la pandemia, siempre se aplicó la metodología de dividir las unidades del inventario que tenía un desarrollador por la cantidad de ventas que se efectúan en un mes, para así el resultado de esa división se obtenía una proyección de cómo se comportará el mercado durante ese año. Por lo tanto, si me puede mostrar la siguiente gráfica, se constituye como una especie de fake news o de un falso dato, porque al final, como les comentaba, está ocurriendo una modificación, está ocurriendo una transformación en la forma en la cual se está desarrollando el mercado, por lo que la fórmula en cierto punto está quedando obsoleta, ya que cada mercado se está comenzando a comportar de manera diferente porque tienen un movimiento y una absorción distinta.
A esto se suma también de que hay ciertos elementos socioeconómicos y tendenciales que están empujando a las tribus de mercado, como las llamamos nosotros, a demandar productos inmobiliarios que están poniendo en jaque el sistema tradicional. En consecuencia, estamos enfrente a la búsqueda de aplicar una nueva metodología no solo para vender, sino que también para comunicar con estas nuevas tribus de mercado que están removiendo, que están reestructurando la fórmula y el comportamiento del mercado inmobiliario. Entonces, hay una frase que aparece acá, que si pueden, la pueden mostrar, que es precisamente en donde este punto, esa frase cobra mayor sentido. Si pueden avanzar con la siguiente. Esta, que dice que antes de comenzar a tratar de averiguar en qué dirección se dirige el mercado inmobiliario, debe tener en cuenta que hay mercados dentro de los mercados. El mercado inmobiliario hoy en día ya no es lo que era antes, y el COVID-19 vino a ser un verdadero catalizador de estos cambios, provocando un cambio en el comportamiento estructural de diversas industrias, no solamente el ámbito inmobiliario. A modo de ejemplo, las empresas tecnológicas son las que tuvieron una mayor cotización bursátil, como ejemplo de la Tesla o Amazon. Las personas están tomando una mayor conciencia también de lo que es la educación financiera, por eso también muchas personas sus ahorros trataron de invertirlo en activo inmobiliario. Y por lo tanto, de esta manera hemos visto una transformación y un cambio en el mindset de cómo el mercado está viendo el ramo inmobiliario. Entonces, por estas razones, resulta importante llevar a cabo una investigación integral en donde no solo se recopile la información, sino que esa data se materialice y se ejecute para un mercado meta específico. Entonces, resulta relevante entender que así como hay distintos movimientos en las ventas por comuna y zona, hay también distintos movimientos por segmento de vivienda junto a su grupo socioeconómico, por lo que no todos los proyectos venden igual. Si pueden pasar a la próxima para seguir. Entonces, hay proyectos líderes, como lo vemos acá, en estas gráficas y en estos números, en estas cifras que estamos mostrando. Hay proyectos líderes en el mercado que encabezan las ventas en un determinado nivel socioeconómico, y por otra parte hay proyectos que son muy top, pero con un bajo nivel de venta, como lo podemos apreciar ahí. Entonces resulta de lógica consecuencia que con estos cambios que se dan dentro de un segmento socioeconómico no significa que influirán sobre una determinada zona o comuna, ya que estas tienen sus propios movimientos y ritmos, llevándolos en ecuaciones a ser completamente divergentes. Entonces, siguiendo en esta línea de que la investigación, como dice el título, se transforma en un blindaje la investigación como blindaje frente a la incertidumbre y a la certidumbre, y da certidumbre al mercado, es que este fenómeno se está repercutiendo notablemente en Chile, y es lo que se está dando a conocer como la sociedad del rombo. Si pueden pasar a la próxima. Ya, esta sociedad del rombo, que es un fenómeno que, como les comentaba, se está presentando acá en Chile, y también lo hemos logrado identificar a nivel latinoamericano, dice relación con una nueva forma de representar la estructura de las clases socioeconómicas. Entonces, en ella, los sectores socioeconómicos que han logrado salir en un minuto desde la pobreza o en algún periodo de tiempo desde la línea de la pobreza, comienzan a constituirse como una nueva clase media, reduciendo así, por lo tanto, la base tradicional de la pirámide, la cual se conformaba en un principio, y como es una pirámide, en la cúspide estaban las clases más, o los sectores socioeconómicos más altos, posteriormente venían los sectores medios, y la base, la parte más amplia, constituía los segmentos más vulnerables. Entonces, al haber un cambio, una transformación de este modelo en el que la base de la pirámide, que estaba constituido principalmente por personas mucho más vulnerables y que logran a conformar ahora una nueva clase media, comienza a desfigurar esta figura, valga la redundancia, y pasa de ser un triángulo a ser un rombo. Por eso es que se llama de la sociedad del rombo, en donde los sectores medios son mucho más amplios que los otros polos de la misma figura. Por tanto, la nueva distribución social ya deja de constituirse en un triángulo, pasando, como les decía, a una nueva figura que es el rombo, en donde está la mayoría de la población. Entonces, este fenómeno se ha dado en gran parte de Latinoamérica, y aplicándolo al ámbito inmobiliario, se manifiesta en el hecho de que gran parte de la oferta inmobiliaria es demasiado costosa, en algunos casos muy difíciles de acceder, para una demanda con cada vez menos poder adquisitivo, dada la ocurrencia de diversos sucesos económicos, como por ejemplo lo ha sido este año el tema de la pandemia. Entonces, pasemos a la siguiente. Como podemos ver acá, de acuerdo a la distribución de los grupos socioeconómicos que constituyen la ciudad de Santiago,
Aquí pueden ver que hay los segmentos que son mucho más altos, son mucho más acotados que los sectores medios, que constituyen gran parte de la población. Bajo esta situación, entonces, se llega a conclusiones bastante complejas en las que la oferta inmobiliaria en algunas ocasiones no empata con su demanda, por lo que el acceso a la vivienda en gran parte de la población, y como se dijo hace un tiempo atrás por algunos organismos públicos y privados, era francamente inaccesible. Entonces, ¿cómo podemos apreciar bajo estos fenómenos y bajo el contexto en el cual nos encontramos? En algunas comunas el inventario constituye la oferta inmobiliaria que discrepa con la capacidad de financiamiento y de poder adquisitivo de la población que en el fondo está demandando por vivienda. Por lo que en este sentido el desafío para los desarrolladores e inversionistas inmobiliarios es lograr crear proyectos que vayan acorde a este contexto y que vayan también acorde a la composición socioeconómica de los consumidores o de la población que está demandando vivienda. Entonces acá en este punto es donde la innovación en crear proyectos y productos diferenciados es donde cobra una mayor importancia. Avancen nomás, chicos, y para que ya vayamos terminando el ámbito de Chile. Entonces, de esta manera, avance la siguiente, que es una noticia muy importante en donde por algunos organismos públicos se dio a conocer, si lo puede mostrar de nuevo, la gráfica siguiente, esa fue una noticia que extraímos, en donde se hacía un análisis de cuánto era la remuneración o el ingreso que tenía que tener un ciudadano chileno para poder acceder a la vivienda. Entonces, de acuerdo a estos distintos fenómenos que hemos ido identificando y de acuerdo a las clasificaciones de los grupos socioeconómicos y de la oferta de inventario que hay, comenzamos a identificar ciertos procesos y modelos de transformación en el real estate como consecuencia de gran parte de las situaciones que ya hemos puesto. Hay un escenario económico complejo por la crisis sanitaria, aparición de nuevos segmentos socioeconómicos y por ende la manera de comunicarse ha evolucionado y por lo tanto también la forma en la cual se tienen que construir proyectos inmobiliarios y en la forma en la cual se tienen que buscar a ellos tiene que ser de una manera distinta y que de alguna manera pueda ser mucho más asequible y accesible. Entonces, si pueden avanzar, por favor, avancemos nomás. Esas son las... Perfecto. Ahí vamos a entrar ahora de lleno a lo que es el proceso de transformación, pero ya para cerrar la idea de lo expuesto anteriormente, se torna de suma importancia que se entienda a la perfección lo que denominamos en 4S como el contexto, que por regla general está constituido por el terreno o el sitio, los competidores, el producto y la comunicación con la tribu de mercado. Por lo tanto, que un determinado proyecto solo se basa en su concepto, no solo es suficiente o no es lo suficiente para vencer las limitaciones que se le van a presentar una vez que se enfrente a este contexto. Entonces, una vez entendido ese contexto por parte de los desarrolladores, y como modo de ejemplo podemos hablar de la diferencia de los distintos grupos socioeconómicos que están constituyendo Santiago y a la vez también de cómo hay ciertos segmentos de la población que están demandando por una vivienda, pero que se están presentando ciertas bajas en cuanto a su poder adquisitivo, pero que también por otra parte tenemos una nueva generación que está comenzando a entrar, que es la millennial, con una mayor capacidad de poder de financiamiento y así poder invertir. Frente a este contexto, a estos fenómenos socioeconómicos que están ocurriendo, es donde la identificación de la generación de los consumidores asume un papel relevante. Entonces, en este orden de cosas, podemos ver que cada año se van incorporando como consumidores. Si pueden avanzar a la siguiente gráfica. Entonces, estamos incorporando cada año y cada periodo de tiempo específico consumidores que pertenecen a nuevos segmentos sociales, en donde cada uno de ellos tiene sus propias etapas de vida, con sus determinados drivers, como se denomina, que los lleva a satisfacer la necesidad de vivienda. Así también, entonces, cada uno de estos mercados meta cuenta con sus niveles de ingreso. Pasemos a la siguiente. Perfecto. Entonces, cada uno de estos mercados meta cuenta con sus niveles de ingreso, por lo que no solo habrá una influencia en el producto que vamos a aportar o en el producto que se va a ofrecer al mercado, sino que también incide en la forma en la cual se va a comunicar y el guión de venta en definitiva que el desarrollador debe realizar o debe tener para llegar a estos nuevos segmentos sociales o llegar a estas nuevas generaciones que se están incorporando al mercado. Entonces, gran parte de la fuerza laboral, como les comentaba hoy en día, y comercial, en donde estamos viendo ya de que gran parte de este sector millennial está teniendo una gran injerencia en el mercado inmobiliario, tenemos que tener en cuenta que esta generación tiene distintas
prioridades en comparación a sus predecesoras y distintas maneras de entender e interpretar el mundo, lo cual nos lleva a buscar un nuevo tipo de inmueble. O sea, no se puede seguir construyendo, no se puede seguir desarrollando bajo los mismos parámetros y bajo la misma metodología, siendo que ya estamos teniendo una población que está exigiendo un cambio, que está exigiendo algo nuevo, algo innovador. Entonces, así las cosas, las fórmulas aplicables para la comercialización de proyectos inmobiliarios innovador y disruptivo se podría expresar de una manera matemática como aparece en la siguiente gráfica. Si la pueden mostrar. La siguiente. Ahí está. Esa vendría a ser la nueva fórmula o la nueva metodología bajo la cual los desarrolladores podrían comenzar a comercializar proyectos que sean con una mayor innovación y con una mayor disrupción para el mercado, dado el nuevo contexto y dado la aparición de estos segmentos millennials que están en el mercado. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, resulta interesante también, en este orden de cosas, realizar la clasificación de las etapas de vida de los consumidores y evaluar de manera estratégica el sitio en donde se edificará un determinado proyecto. Entonces, en este punto, preguntas tales como ¿qué tipo de comprador es tu consumidor? Y el para qué necesita este producto el comprador, son las que permiten ir estructurando y creando proyectos que generen, como decimos nosotros en 4S, ventas emocionales. Por otra parte, analizar a nuestros competidores resulta vital, o mejor dicho, que los desarrolladores puedan analizar su competencia resulta vital, efectuarlo teniendo en consideración elementos cualitativos y cuantitativos. Por favor, si puedan mostrar la próxima. Ahí está. Esos son distintos elementos que constituyen un análisis, el cual puede ser el precio, qué tan acotado o qué tan elevado es el precio de una determinada zona, por qué no se está comercializando un proyecto, qué beneficio estoy ofreciendo como desarrollador a estos nuevos segmentos o qué beneficio estoy ofreciendo a estos segmentos socioeconómicos que están teniendo algunos problemas de accesibilidad a la vivienda. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder llegar a estos mercados meta? ¿Qué amenidades nuevas o innovadoras son las que yo estoy incorporando a estos nuevos o a estas nuevas tribus de mercado que están comenzando a aparecer? Siguiente, por favor. Entonces, de esta manera, y de acuerdo a estos análisis cualitativos y cuantitativos como una de las formas de identificar a nuestros competidores y que constituyen dentro de todo este contexto en el cual tenemos que tener en cuenta para participar de un desarrollo inmobiliario, podemos ir identificando ciertos gaps en el mercado y así también identificar ciertas zonas de oportunidades en donde podemos sacarle el máximo provecho. Entonces, el objetivo siempre será incentivar de una manera contundente la creación de proyectos que puedan conquistar al mercado. Otro elemento importante dice relación con la creación de productos nucleares, los productos ampliados y metaproductos con características específicas sobresalientes y que llamen la atención del mercado meta. Por lo tanto, esos elementos diferenciadores en cuanto al producto nuclear de cuántos metros cuadrados va a tener un apartamento o una propiedad, cuál va a ser el precio, estará dentro de los rangos que exige el mercado, estará dentro de los rangos que la misma tribu de mercado estaría dispuesta a pagar, cuáles son las funcionalidades, cuáles son las distribuciones que va a tener el inmueble. Todos esos elementos nucleares van constituyendo elementos diferenciadores que nos permiten también empujar y llegar a lo que es un producto ampliado en el sentido de determinar cuáles van a ser las áreas comunes, cuáles van a ser las amenidades en las cuales va a estar conformado el proyecto y, por lo tanto, llegar a una fase final de lo que es el metaproducto y así determinar qué tipo de comprador, en qué etapa de vida se encuentra, a qué nivel socioeconómico pertenece y cuál en el fondo el estilo de vida que está buscando. Y por último, para ya finalizar, siguiente. Aquí, perfecto. Un ejemplo gráfico de todo lo que es y de lo que hemos hablado en relación al contexto, en relación a entender a cómo se está comportando el mercado, en el fondo a entender de cómo están constituidos la sociedad de hoy en día, es lo que, y cómo la innovación y cómo entender en definitiva el contexto es de suma importancia para el desarrollo de un proyecto inmobiliario, es lo que ocurrió acá con el proyecto Rawabi, que se encuentra en Medio Oriente, el cual está emplazado prácticamente en medio del desierto, pero aún así su comercialización fue todo un éxito ya que abarcó dentro de un mismo proyecto distintos mercados meta, con distintos tipos de equipamiento y amenidades, ofreciendo distintas soluciones
de acuerdo a la necesidad de los grupos socioeconómicos que adquirieron vivienda en este proyecto, respetando así, por lo tanto, el equilibrio en lo que es el contexto socioeconómico y el concepto inmobiliario. Así que eso, Nacho, es lo que yo quería exponer, no solamente en Chile, sino que un contexto un poco más de lo que es la transformación. Así que te doy el pase a ti para que avancemos y ya podamos ir cerrando esta presentación. Muy bien, me parece perfecto y creo que aunado a lo que dices tú y entendiendo cómo está Chile en términos generales, hay que entender que este 2020 marca un antes y un después en el mundo inmobiliario, ¿no? Y como dices tú, como lo venías platicando, Chile, Latinoamérica y el mundo están sufriendo un cambio bien importante. Hay que entender que Latinoamérica, en términos generales, venía sufriendo cambios demográficos que con esta pandemia se van a hacer mucho más evidentes y que los cambios en producto cada día van a ser mayores, ¿no? Hoy en día, después del mercado COVID, hay que entender que sobre todo en la vivienda y en la vivienda vertical, hoy en día el mercado tiene muchas dolencias y que tenemos que entender las nuevas demandas y las nuevas preferencias que el mercado, que están basadas en 3 ejes rectores, es las necesidades espaciales que tenemos, como a la hora de incrementar el tiempo que estoy en la vivienda, necesito diferentes espacios o diferentes usos que hoy en día no lo estoy pensando. También entender que el comportamiento y las actividades de hoy en día de las personas es diferente y que tenemos que estamos viviendo diferente. Y también entender el tema del metaproducto, aquellos elementos que el desarrollador de repente no logra ver porque son elementos intangibles que sí valora el mercado. Y entender que cada uno de ellos está teniendo un problema importante. O sea, hoy en día tenemos diferentes dolores en el mercado, como dijimos, ya sean de metaproducto, ya sean de comportamiento, ya sean espaciales. Aquí tenemos un listado de las cosas que estamos viendo, ¿no? El home office, no tenemos el espacio adecuado, realmente el hogar no está preparado. Recuerdo una frase célebre que dijo un cliente: no estamos siendo home office, estamos encarcelados prácticamente, nos están haciéndonos quedarnos en nuestro hogar cuando nuestros hogares ni siquiera están preparados para poder trabajar, ¿no? El tema de las mascotas ha sido un tema importante, la falta con el contacto exterior, hoy en día el tema del ejercicio, el tema, o sea, el contacto social y algunos otros elementos que están cambiando la forma de pensar y la forma de vivir, y que los productos que tenemos hoy en día no necesariamente están ayudándonos a esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay diferentes productos, hay proyectos, enfoques, que unos son más, digamos que están más extrapolados a esos problemas, ya sea co-living o el producto en venta o en renta, pero cada uno de ellos tendrá un reto importante que tendrá que analizar y que tendrá que trabajar para hacer una opción mejor a lo que hoy en día lo que estamos pensando. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que pensábamos que antes teníamos, definitivamente tenemos que repensarlo. Tenemos que repensar los productos que estamos diseñando, el tema, el contacto con los elementos exteriores, el tema de las circulaciones, el tema de las ventilaciones, el tema de los vestíbulos, todo eso, la iluminación natural, esos espacios flexibles que podamos tener en las recámaras, o sea, el diseño de los espacios interiores. A ese nivel de cambio y ese nivel de cambio de preferencias estamos llegando hoy en día. Y también entender que el tema del home office, pues dependiendo en dónde estemos trabajando y el puesto que tengamos, necesitaremos un espacio para trabajar. Hoy en día los espacios tienen que ser completamente flexibles y el mercado inmobiliario tiene que entender que esta pandemia, lo primero que debe de integrar es un grado de flexibilidad mucho más elevado al que tenemos hoy en día. El mercado inmobiliario es muy poco flexible, muy rígido, y estas nuevas tendencias, entendiendo que esta pandemia nos enseñó no sabemos en dónde vamos a estar y no sabemos qué es lo que va a pasar en el corto plazo. Entonces, entendamos que hay diferentes enfoques, diferentes segmentos, y ese grado de flexibilidad, ya sea el home office para el mercado de los DINKs, que es el Double Income No Kids, o el flex de una recámara con todo este espacio workshop, o cambiar estos closets por espacios de trabajo, o este espacio de trabajo dentro de la recámara. O sea, tenemos que pensar en las variaciones que vamos a tener en los productos, porque la variación será uno de los elementos bien importantes que el consumidor va a estar buscando. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos una pandemia y nos tienen ciertas condiciones. El día de mañana tendremos algunas otras situaciones en la vida que el hogar se tendrá que adaptar.
Entonces, es bien importante que entendamos que el mercado está cambiando, que el mercado cambió y que el mercado está viendo cosas que a lo mejor hoy en día no estamos viendo. Es importante que analicemos el mercado, que le preguntemos al mercado y que hagamos estudios de demanda para poder entender hacia dónde vamos. Para nosotros, dentro de nuestra metodología, siempre ha sido importante entender al mercado y en base a eso poder diseñar productos. ¿Por qué? Porque los consumidores saben lo que quieren, los consumidores viven día a día los productos y nos pueden dar muchísima información y muchísimos insights. Y en eso hay que entender que hoy en día no nada más hay que pensar en qué producto estoy ofreciendo desde la visión de metros o desde la visión de ticket, sino que el mercado ha evolucionado, al igual que en el mercado inmobiliario, al igual que en otras industrias. Las otras industrias, quitando el mundo inmobiliario, son mucho más sofisticadas a la hora de analizar los productos, se van y entienden que los microsegmentos están teniendo muchísima fuerza. De la misma forma lo tendremos que integrar en el mercado inmobiliario para entender que tenemos que desarrollar productos para nicho y los nichos cada vez son más especializados. Entonces tenemos que entender esa parte y tenemos que hacer productos muy, muy enfocados. Y también la diversificación de productos es bien importante. Cada uno de los segmentos quiere algo diferente, entonces tenemos que entender que existen muchas variables a la hora de definir un producto. Las tribus, que es una segmentación psicográfica, el ciclo de vida, el nivel socioeconómico, los intereses, el estilo de vida, el tipo de comprador, el presupuesto, y eso te lleva a metrajes y características diferentes que hacen que la matriz de productos sea una matriz completamente diferente. En cada uno de los productos, nosotros siempre decimos que tenemos que entender que tenemos que tener una mezcla de producto estrella con un producto acelerador y con un producto que te suba al nivel de este proyecto. Entonces, hoy en día la variabilidad de las opciones que tenemos tiene que estar integrada en el diseño de nuestros productos y entender que el concepto del proyecto como elemento rector es lo que nos dará éxito en el corto plazo. Y con eso terminamos. Les dejamos nuestros datos, los datos de Milton los datos de Milton y un servidor. Y el mensaje aquí, para poder concluir, Milton, no sé si estés de acuerdo conmigo, es este año ha sido un año complicado para todos y este año representa un reto para Chile en específico y para toda Latinoamérica. Chile decreciendo en doble dígito, que lo he dicho varias veces en esta plática. No es por ser negativos, pues para saber dónde estamos, para saber a dónde queremos ir. Creo sin duda que Chile, teniendo las condiciones económicas y la estructura que tiene hoy en día, será uno de los países que más rápido se va a recuperar, teniendo un sector inmobiliario bastante sano, como lo vio ahorita Milton. Simplemente tenemos que entender que no nada más hay que tener buenas condiciones económicas y un mercado sano, sino que el mercado está cambiando, el mercado cambió, el mercado evolucionó y eso nos tiene un reto puntual de hacer productos mucho más sofisticados, ser productos mucho más enfocados al nicho, mucho más estudiados y con unas propuestas de valor mucho más sofisticadas a las que tenemos hoy en día. No sé si quieras complementar algo más, Milton, pero me quedo con esa conclusión puntual de Chile. Sí, coincido plenamente contigo y yo creo que hoy en día el llamado que tiene y el desafío, mejor dicho, que tiene el llamado hoy en día el mercado inmobiliario es que se replantee el modelo que venía repitiendo hace 20, 30 años, claro. Que el tema de la pandemia fue un catalizador y fue un elemento muy importante a la hora de acelerar los procesos de innovación tecnológica, de digitalización de procesos. Por lo tanto, no se puede seguir replicando un modelo que hace 20, 30 años sí venía funcionando, hoy ya no está siendo operativo, se está transformando en algo obsoleto y por lo tanto se tiene que innovar, se tienen que crear nuevos procesos que vayan a la par con el desarrollo también tecnológico y con el crecimiento de la innovación. Se tiene que estar mucho más atento y mucho más consciente de lo que el mercado hoy en día, o estas tribus, como nosotros las denominamos, están exigiendo hoy en día. Así que coincido plenamente contigo y, bueno, te doy las gracias por esta charla. Esperemos que les haya quedado claro y cualquier duda, cualquier consulta a todos nuestros expositores, o sea, a toda nuestra audiencia, acá estamos los expositores para poder ayudarlo y poder entregarle la información que gracias por esta ponencia. Totalmente, mi estimado. Gusto en saludarlos, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Milton, te mando un abrazo. Cualquier cosa, por favor, tienen nuestros contactos directos o síganos en nuestras redes
que estamos muy activos. Gusto en saludarlos, un saludo desde México a nuestros amigos en Santiago de Chile. Muchas gracias, saludos a todos, que estén bien.